Pues aquí es una empresa tequilera que nos contrata. Una persona se acerca a la agencia y nos dice que está teniendo fugas de, pues bueno, obviamente del producto que es el tequila, y pues detectan que hay algo más, muchas fugas. Entre ellas, pues como que les da la impresión que en sus inventarios también falta azúcar. Sí tenía algún sospechoso, solamente una persona la tenía de sospechoso, que era el encargado del almacén, porque decía que estaba actuando de una manera muy rara, que se había comprado una camioneta nueva, y eso se le hizo muy raro a él. Entonces ya ahí empezamos a hacer toda la investigación. Nos empezamos a encontrar algunas personas bajando cajas de tequila de la cajuela, y llevándolas a vender a vinatería. ¿Qué es lo que hicimos? Pues a distancia nos colocamos del lugar y a distancia empezamos a grabar a distancia con un lente nocturno movimientos que pudiera ver en la noche. Y ahí nos dimos cuenta de cuál era la situación. Empezaron a llegar camiones, de esos camiones grandes, Torton, y entraban en reversa. Y el guardia, y esto era 3 de la mañana, y el guardia pues hacía la maniobra como de los franeleros, ¿no? El viene, ¿no? Y pero el guardia se veía nervioso. Cuando veíamos la grabación, se veía muy nervioso el guardia. Mi gente estaba autorizada a seguir estos camiones. También lo seguimos, por supuesto, estos camiones con la carga del azúcar, porque queríamos saber el destino. El destino fue hasta los Altos de Jalisco, se llevaron el azúcar para allá. Yo empiezo a recibir amenazas de parte de estas personas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Su servidor Jorge Enríquez, aquí saludándolos nuevamente y platicándoles una historia más. Hoy voy a hablar de un tema importante, que es el que conocemos mucho, la modalidad del robo hormiga. Ese robo hormiga que le pega mucho a las empresas. Es una situación que a veces sale de control y no está al alcance a veces de los empresarios. Ellos contratan sus servicios de seguridad y pues creen que con esto se va a lograr los objetivos, que es no ser víctimas del robo. Pero pues bueno, desafortunadamente sucede. Entonces aquí es una empresa tequilera que nos contrata. Una persona se acerca a la agencia y nos dice que está teniendo fugas de, pues bueno, obviamente del producto que es el tequila, y pues detectan que hay algo más, muchas fugas. Entre ellas, pues como que les da la impresión que en sus inventarios también falta azúcar, pero no tienen ellos todavía calculado el tema del tonelaje de azúcar que estaba faltando. Entonces estaban todavía en esas auditorías y en todo ese problema, pero el dueño quiso tomar la iniciativa de venir a la agencia y platicar un poco la situación de esas fugas. Él no sabía por dónde, sí tenía algún sospechoso, solamente una persona la tenía de sospechoso, que era el encargado del almacén, porque decía que estaba actuando de una manera muy rara, que se había comprado una camioneta nueva, y eso se le hizo muy raro a él. Y vamos, ya cuando hablamos de un tema de una camioneta, estamos hablando de que, pues bueno, pues no era un robo tan hormiga, ¿verdad? Estamos hablando de una situación delicada. Obviamente, pues yo le dije que sí, que con mucho gusto podíamos hacer una investigación. Cabe mencionar que, como lo he dicho muchas veces, cuento con colaboradores muy profesionales para hacer este tipo de trabajo, y empezamos a hacer toda la logística, primero que nada, ver realmente el panorama, escuchar muy bien al cliente, porque eso es la clave de todo esto. La víctima, yo ya lo he comentado muchas veces, la víctima te va dando la información, le vamos haciendo la serie de preguntas adecuadas sobre el personal. Entonces ya ahí empezamos a hacer toda la investigación en relación a su empresa. Le empecé a pedir una lista de empleados, obviamente de los que pudiera también estar involucrados en esto. Hay algunos tips que yo le paso a los empresarios donde yo les digo que sí es bien importante que me mencionen alguno de los empleados, que él lo considere como muy débil en el sentido que muy sensible o muy miedoso o algo. ¿Por qué? Porque es una de las personas que también por ahí vamos a llegar nosotros como agencia, en el momento que tengamos que platicar con ellos. Y esa persona sensible es a la que le vamos a llegar a, pues obviamente, a atacar un poquito en el tema de la entrevista que tengamos que tener con él. No quiero decir el término interrogatorio porque no somos fiscalía. Es un tema de entrevista que, si bien muchos pueden decir que es un interrogatorio, no lo es, ¿verdad? Básicamente es un tema que ya he platicado en otras ediciones, en donde tenemos una situación de diálogo con la gente
del personal que nos vamos a dialogar para poder investigar alguna situación de algún asunto de robo, con la autorización del patrón y esas situaciones que ya he platicado, para no privar de la libertad a nadie, con plena autorización de la persona, para saber que existe una investigación y todo ese rollo que ya he platicado en otros asuntitos aquí con ustedes. Entonces, volviendo al tema de la tequilera, y empezamos a hacer trabajos de investigación directamente con cada una de las personas que en un momento dado el cliente pudiera haber sospechado. Y empezamos a revisar muchas cosas y nos empezamos a encontrar cosas muy interesantes. Entre ellas nos empezamos a encontrar algunas personas bajando cajas de tequila de la cajuela y llevándolas a vender a vinaterías. O sea, ese es un ejemplo, ¿no? Empezamos a ver cosas de ese tipo. También empezamos a detectar algunos movimientos pues fuera de ruta, en donde, pues bueno, tenían algunos movimientos raros en ventas pues, de producto caro que vendía la empresa y que era muy exclusivo de la empresa tequilera, ¿no? Y que se lo vendían a determinados lugares exclusivos de Guadalajara, en este caso. La empresa, estamos hablando que fue aquí en Guadalajara el asunto. Dentro de la misma investigación, para poder detectar el tema del azúcar, nosotros tuvimos que hacer varias preguntas al cliente. Una, yo le pregunté al cliente quién controlaba las cámaras de seguridad. Le pregunté que si alguien llevaba el sistema de monitoreo, porque como bien sabemos, los guardias ven las cámaras de seguridad. Normalmente los guardias son los que están haciendo la calidad de observación, haciendo los rondines, etcétera. Y entonces me dijo el señor, el dueño de esta tequilera, me dijo que el guardia, el cual no tenía mucho, me dijo, pues no tiene mucho, dice el guardia, y él es el que nos lleva las cámaras, él es el que las ve y las revisa, y pues obviamente él no ha detectado nada, pero se ve una persona muy, muy tranquila, muy honesto. Yo contraté una empresa, Jorge, de seguridad, y pues esta empresa me mandó este elemento y ha salido muy bueno, es muy puntual, le echa ganas, es muy amable con el personal y todo. Pero pues obviamente yo me tengo que quitar la situación de esa imagen, ¿no? Una cosa es como puedas ver a la gente buena y todo, pero otra cosa es la investigación. Entonces hay que ver qué tan involucrado está esa persona. Entonces cuando yo fui a hablar la primera vez con el vigilante me di cuenta que se puso muy nervioso. Se puso muy nervioso por la serie de preguntas que yo le hacía. Y entonces se me hizo muy raro. Su nerviosismo no es el nerviosismo normal de cualquier persona, sino era un nerviosismo raro. Nerviosismo donde agacha la mirada, donde cuando yo le hacía ciertas preguntas me las esquivaba y sus respuestas eran muy, muy concretitas, como que muy estudiaditas, ¿no? Entonces yo le empecé a decir, oye, vamos revisando las cámaras, o por qué tienes estos brincos en tus cámaras. Empezamos a ver su DVR y empecé a ver brincos. Y me había borrado información. Le dije, ¿aquí por qué se borró? Me dijo, no, es que se fue la luz. Ah, sí, pero tiene una pila de respaldo. Entonces empecé a hacerle preguntas muy técnicas. Incluso me llevé al especialista que tengo en la agencia, un ingeniero, que es especialista en cámaras de seguridad, y hacía preguntas técnicas. Con él, le dijo, a ver, ¿cómo es que cómo borraste la información? Y no respaldaste nada. Y así le hacía varias preguntas y el cuate se puso muy nervioso. Pues al ponerse nervioso, para mí ya empezó a hacerme muy raro esta persona. Entonces empezamos a investigar directamente. Empezamos a descubrir cosas importantes. Una manera de vigilarlo a él y de descubrir cosas en donde estaba involucrada, para no ser muy cansada la historia, es que él escogía mucho el turno nocturno. Había dos guardias, deben de saber, había dos guardias. Pero él era el guardia titular, como quien dice. Y el otro guardia estaba muy jovencito, y ese otro guardia le tocaba en el día. Estaba más tranquilo. Cabe mencionar que cuando hablamos con el guardia más jovencito del día, él me dijo que, el guardia más jovencito me dijo que tenía prohibido agarrar el DVR y manipular los videos, que era intocable el material, que solamente el jefe, que era el de la noche, tenía autorizado tocar los videos. Entonces le dijo que no metiera la mano de nada y pues él hacía caso, ¿no? Pues también eso nos brincaba de que el de la noche era el extraño. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Pues a distancia nos colocamos del lugar y a distancia empezamos a grabar a distancia con un lente nocturno movimientos que pudiera ver en la noche. Y ahí nos dimos cuenta de cuál era la situación. Empezaron a llegar camiones, de esos camiones grandes, Torton, y entraban en reversa. Y el guardia, y esto era 3 de la mañana, y el guardia pues hacía la maniobra como de los franeleros, ¿no? El viene, ¿no? Y pero el guardia se veía nervioso. Cuando veíamos la grabación, se veía muy nervioso el guardia. Y algo bien importante, yo al cliente ya le había preguntado,
si él recibía en la noche visita de algún proveedor o de algo, y el cliente me había dado una lista de todo. En el periodo de mi investigación me había dado la bitácora de las posibles visitas nocturnas. Y no posibles, sino las visitas nocturnas. Entonces yo ya las tenía con bitácora y de qué camiones estaban autorizados a entrar y cuáles no iban a entrar. Y ahí es donde nos dimos cuenta de que estaban fuera de horario y no estaban en la bitácora. Entonces esos camiones eran parte del esquema de los rateros, de esta gente que estaba robando. Y así fue. Entraron en reversa, este vigilante echándoles aguas, salió el jefe del almacén y vimos que había cargadores con sus fajas y todo y empezaron a subir costales de azúcar, 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 azúcar y cajas de tequila. Entonces, esto, estoy hablando de que pues, hicimos vigilancia algunos días y lo curioso es que los días que estuvimos en vigilancia, si estuvimos, por decir, 5 días de vigilancia, en 3 en la noche, es cuando hicieron esto. Entonces dijimos, bueno, aquí ya obviamente ya nos dimos cuenta que aquí estaba la situación. Mi gente estaba autorizada a seguir estos camiones. También lo seguimos, por supuesto, estos camiones con la carga del azúcar, porque queríamos saber el destino. El destino fue hasta los Altos de Jalisco, se llevaron el azúcar para allá. Entonces, obviamente se hizo toda la logística, se hizo la investigación, y en conclusión, pues ya sabíamos que estaba involucrado el jefe del almacén, estaba involucrado el guardia, y ya teníamos todo el panorama completo. Incluso quiénes eran los compradores del azúcar, a dónde llegó el azúcar, y toda la logística completa de investigación. Para esto yo estuve ya en contacto. Antes de entregarle al cliente, yo hablé con él. Lo cité en otro lado, por supuesto, y ya le expliqué cuál era la situación. Se le habló al grupo de abogados, él habló con un ministerio público, pues nos vimos en un lugar, en un punto, porque llegó el momento de ver qué se iba a hacer. Ya en esto yo no me meto tanto. Si me piden opinión, obviamente yo genero una opinión como un ser humano, así como lo hemos platicado, y bueno, yo genero opinión en base a mi experiencia nada más. No me meto en aspectos legales, pero sí me meto en aspectos de la experiencia. En mi experiencia yo le decía al cliente que sí pensara muy bien en cómo iba a tomar las cartas del asunto, que habría que ver con quién nos vamos a meter, porque luego suele haber amenazas, o puede haber otra cosa. Entonces sí se lo digo yo en corto al cliente, eso se lo digo en privado, que valore bien la situación de qué es lo que va a hacer, porque las consecuencias pueden ser graves, y eso sí es importante comentar. Él tiene familia, como la tenemos todos, y ahí sí es cuestión de valorar. A veces valoramos sí el dinero, sí efectivamente el negocio, pero hay que saber dar el paso adecuado para que no tenga una consecuencia mayor y saber con quién nos metemos, porque eso sí es muy importante. Y entonces, a final de cuentas, el cliente tomó la situación de la vía legal. Estas personas, para no hacerles muy cansado el video, pues quedan detenidas y a disposición de la autoridad correspondiente. Se hizo la detención y las personas llegaron al reclusorio preventivo de Guadalajara. Cuando ya sucede esto de las detenciones y todo eso, con el paso de los días, sí les he de comentar importante esto. Yo empiezo a recibir amenazas de parte de estas personas. No que me hayan hablado desde la penal, porque no fue así. A mí me mandaron a unas personas a que me amenazaran vía telefónica, pero ahí el error que tuvieron ellos de que se les olvidó algo bien importante a los delincuentes. Se les olvida que también se dedica uno a esto, a investigar, y que no es tan fácil que amenacen y agarren un teléfono y le marquen al detective, ¿verdad? Entonces, evidentemente yo rastreé las comunicaciones y me trasladé al lugar de los hechos donde estaban estos delincuentes, porque son delincuentes los que me estaban amenazando. Entonces, al tenerlos ya en custodia, con apoyo de autoridad, también nos trasladábamos después al reclusorio para hablar con estas personas. Obviamente yo me enteré, esto ya para llegar a la conclusión de todo esto, yo me enteré de que sin querer el cliente, el contrato que se hace aquí con la agencia, lo llegó a ver a alguien que estuvo involucrado en los hechos y llegó a ver un contrato de la agencia. Entonces llegó a ver mi nombre, llegó a ver la situación y esto pues dejó la ventana abierta a que los delincuentes supieran que quien los investigó no era fiscalía, quien los investigó fue una agencia de detectives. Por eso las amenazas, se les hizo fácil hacerlo así. Y creyeron que al ser detective privado iba a ser muy sencillo tratar de amenazarme o amedrentarme. No fue así de esa manera porque además que tengo seguridad personal, tengo un respaldo. No está uno solo, uno no es espontáneo, yo lo he platicado, no somos espontáneos. Y eso es importante. Entonces tomé cartas en el asunto, no quiero llegar a comentar todo eso con ustedes, pero sí compartir que no nos quedamos con los brazos cruzados y se tomaron cartas en el asunto en cuanto a eso. Y bueno, las personas pues sí, bajaron la guardia y ya no hicieron más.
Yo ya no recibí mayores amenazas de parte de ellos porque obviamente quedan las advertencias, tanto legales como personales. Entonces, pues bueno, así fue la historia, es una historia más, pero es una historia importante. ¿Para qué ¿Por qué comento también este video y por qué es trascendente? Para aquellos empresarios que también pues quieran contratar servicios de investigación y todo, antes que todo esto, también observen algo importante. Sí, investiguen muy bien, chequen esas empresas de seguridad que contratan, porque hay empresas de seguridad, y no es que sean malas, o sea, como todo, hay agencias de detectives privados muy malas, y hay agencias de seguridad muy malas, como todo, hay buenos y malos, ¿no? Yo no voy a decir que soy el perfecto, tampoco no se trata de decir esto en el canal. Sí soy muy claro yo en mis servicios, y en base a mi experiencia lo que he dado, ¿no? Las cosas se van ganando. Pero sí yo le digo a los clientes que cuiden muy bien de contratar esas empresas de seguridad privada que muchas veces no capacitan a su personal y no lo investigan tampoco. A veces están tan saturadas estas empresas de seguridad porque la demanda es mucho. Esos empresarios, y como lo sabemos en México, hay muchos asaltos y muchos robos. Entonces, obviamente, no se dan abasto estas empresas de seguridad. No les estoy echando la culpa a ellos, la demanda es esa. Y a veces ellos, su departamento de recursos humanos, hace su reclutamiento y selección express y contratan ahora sí que un mundo de gente. Y a esas personas que contratan, pues no tienen experiencia en seguridad. Y así los mandan al ruedo. Y esos empresarios contratan a las empresas de seguridad creyendo que les van a mandar gente de experiencia. Y no es así. Es por eso que llegó esta persona en la tequilera. Y así como en otros casos que he llevado, me he dado cuenta que muchos guardias no tienen experiencia, no están capacitados. Y no es culpa de ellos. Claro que, bueno, eso no les excluye de sus fantasías erróneas de robar, porque evidentemente también son unos ladrones, ¿verdad? La empresa de seguridad no tiene la culpa de que hayan contratado a un ladrón. Digo, eso yo lo entiendo también. Pero entonces, básicamente sí doy ese consejo y que las empresas sí tengan mucho cuidado en los contratos de confidencialidad y los datos, ser muy cuidadosos de cuando contraten una empresa de seguridad o de investigación privada o algo, sean cuidadosos con los datos que se aportan, tanto de ellos en lo personal como en el de uno. Y ojo, aquellos empresarios que también tienen la costumbre de subir mucho a sus redes sociales muchas cosas personales, no las suban, su personal las detecta. Y acuérdense que hay empleados desleales también, y que también están en complicidad de los ladrones. Entonces, pues, ojo con esa situación, porque también son víctimas del delito en automático. Entonces, un consejo que les quiero dar. Gracias por su atención y pues nuevamente les reitero, suscríbanse al canal de YouTube. Ahí pueden ver los videos completos. Los esperamos y podrán ver mucho más material que tenemos para ustedes. Y cualquier cosa, ya saben, pueden mandarnos un WhatsApp. Con gusto les contesto. Y si en la medida de lo posible puedo ayudarles, pues estoy para servirles. Gracias por su atención. Buen día.